Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá. Y aunque ustedes no lo crean, esta noche, aparte de tener a la nanay de la historia, al chévere Bacán Champú, el que estuvo ahí y actualmente la vedette, la persona que sabe más del mural de Guayasamín, el licenciado Edison Niño de las Mercedes y otros menjurjes. Ah, no, ahí sí tengo que decirte, aparte de aprendiz de Quijote, ahí sí estuve. Estuve con Osvaldo hace 37 años, me contó y ahora lo que he hecho es simplemente ser el medio para contar esto, ¿no? Y coincide que nuestro amigo invitado, quien nos acompaña, quien ven ahora en pantalla, es Rodrigo Borja, homónimo de quien el día en que se inauguró el mural, se presentó ante el público, ante el mundo, el mural, se posesionaba como el presidente del Ecuador el 10 de agosto de 1988. Qué gusto tenerte en el programa. Y Bienvenido, Rodrigo. por eso, nuestro antiguo Estimado colaborador, Edison, Rodrigo Illich, Borja amigo mío, Román. ¿cómo están? Ya amigo de la casa, muchas gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Siempre es un gusto dialogar contigo, Illich, y con Edison en este caso. Muchas gracias igual por la invitación y a las órdenes para conversar en esta hora de programa. En la hora y en la hora. Bueno, estuvimos hablando ayer del el sacrilegio, la herejía que querían hacer sobre el mural de Guayasamín, que hemos hablado bastante la semana. Y aunque mañana se conmemora el Día del Liberalismo, o sea, el 5 de junio, ¿ya? Vamos a hablar por qué, causa, motivo, razón o circunstancia, ciertos asambleístas son asambleístas. Y vamos a hablar de la educación y la academia. Ojalá no escuchamos en los asambleístas que aparte de que cogen el texto y se ponen a leer, Qué cosa. se ponen a leer el discurso hecho por ChatGPT, porque se nota clarito. No, y has visto para disimular, ponen las hojas impresas con letras grandototas sobre la pantalla del computador para que no les vean que están leyendo. No, es el colmo de ridículo. Es un show pendejo realmente. Un show pendejo. Y de los, por ejemplo, el asambleísta más joven de 19 años estuvo en el primer semestre de economía, primer semestre de gastronomía, y ahora es asambleísta, antes TikToker. No estamos criticando, escuchamos y no juzgamos. ¡Mentira! Yo soy bien chismoso. Pero no puedo decir lo mismo de mis colegas. Edison, Rodrigo, ¿qué opinan Sí, acerca Rodrigo, del nivel de educación? yo quería plantear y dejar el antecedente como premisa. Y se hizo una investigación en la Flaxo, a la que yo asistí de un estudiante, se llama Eduardo Martínez, y él hizo la investigación de 1979, los legisladores elegidos para inaugurar la democracia luego del golpe de Estado. Él estuvo hasta el 2020, el año un poquito antes, 2019. Entonces, él hizo una investigación de los títulos académicos de los asambleístas. Y me entrevistó a mí varias ocasiones porque el haber vivido allí 35 años, 40 como periodista inclusive, me permitió conocer la calidad, el conocimiento académico de esos legisladores. Lo que encontró Eduardo fue una variedad muy grande, desde dos analfabetos, por ejemplo, que llegaron con el partido Pachacuti, con el movimiento Pachacuti, cuando ingresaron los indígenas, pasando por gente que estuvo hasta la escuela, bachilleres, muy pocos bachilleres, pero luego también hay la gran cantidad de legisladores que han sido legisladores en este país, están sobre los estudios universitarios, muchos de ellos PhD, hoy hay varios PhD y no se diga ya últimamente con muchas maestrías. Pero si nos remitimos a lo que comenzábamos en la introducción, no se nota. Es decir, y eso quería proponerte a ti, que vayamos vinculando. Depende la actividad legislativa o política de la formación académica de esos cuadros que eligen los partidos políticos como candidatos. Bueno, vamos por un punto. Aquí estamos tres productos de la academia con diferentes experiencias de vida. Doctor Borja, Rodro, con cariño, gordo. No, pues a ver, primero
planteemos que cómo es que se da este tema de la distribución parlamentaria. Veamos los antecedentes de Grecia. Cuando ya comenzamos, según estos ideales platónicos, ¿no? Comenzamos a hablar de una asamblea de bastantes personas que se reúna y comience a dar bastantes directrices para cómo se va a llevar la república. Es interesante ver que antes ni siquiera tenías que ser elegido popularmente, sino que se reunía en sí la asamblea de campesinos, de obreros, de toda la sociedad, y nombraban, más bien, y se les ponía a ellos a consideración las leyes, y eran ellos quienes votaban y admitían las leyes, sin tener títulos, sin tener mayor relevancia dentro de la sociedad, sino que más bien era un tema de elegirles algo mucho más plural, ¿no? De eso se trataba la democracia en esa época. Después se fue limando y vimos que comenzaron a hacer el tema de elegir y posesionar a cualquier persona. Igual, se elegía para todos los cargos dentro de la república a todas las personas. Solamente en el tema militar eran personas que no tenían este tema de ser campesinos o algo, sino que tenían que tener una trayectoria dentro de lo que era la milicia para que en cualquier invasión o algo sepan qué hacer. Si no, cualquier persona podía ostentar estos cargos. Y ahí comienza a distorsionarse el concepto de democracia como tal. ¿Por qué? Porque empieza el rico, el oligarca, a querer estar dentro de las decisiones estatales. Entonces, las personas, los campesinos, los obreros que no tenían mayores ingresos y que ir a la asamblea les representaba un día menos de trabajo para reunirse y poder aprobar las leyes, lo que hacen es ser seducidos por el poder, ¿no? Entonces, como comienzan a ver esto, me parece que es Pericles el que dice, ok, como vemos que están siendo seducidos, hagamos algo, démosles un sueldo a quienes van a intervenir dentro de la asamblea. Y con eso, pues, ya no tienen esta seducción por parte de la oligarquía para que ellos puedan legislar de buena manera. Eso derivó en que después la gente comience a cobrar favores a la oligarquía y recibir su expendio. Y ya no iban las mejores personas ni los interesados porque la República surge, sino por los que querían su sueldo. Ahora, ya yéndonos al tema contemporáneo, podemos darnos cuenta que si bien es cierto, la asamblea debe ser, o sea, mi criterio es ese, ¿no? O sea, la asamblea debe ser abierta para todos deberían tener la posibilidad de entrar a la asamblea, pero ¿quiénes podrían ocupar esos curules? Los representantes de gremios que sean importantes dentro de la sociedad y vayan a dar su punto de vista y a representar a su gremio. Cosa que no está pasando actualmente. Eso te iba a plantear, me hiciste de acuerdo, por ejemplo, en Roma, ya una vez heredados del Parlamento griego, cuando un general con la victoria, se dice en política cruzar el Rubicón, es cruzar el río Rubicón, que no es un río sino muy pequeño, hasta ahora ahí está, de hecho había un puente de madera que cruzaba. Pero el general solo se cruzaba sin ejército. El general sin armas, sin ejército y con un esclavo negro atrás que le decía memento mori, recuerda que eres mortal, que en cualquier... Y llegaba al Parlamento, en donde daba el informe, le aplaudían y le hacían su miembro o iba a seguir combatiendo, justo lo que tú decías. Entonces en el mundo político cruzar el Rubicón es dar un golpe de Estado. Es el militar, es el civil que cruza el Rubicón y da un golpe de Estado. Y en la segunda parte de tu intervención, recuerdo, ya lo he contado aquí, dos casos que para mí fueron fundamentales en armar la ley de defensa del artista y la ley del deporte. La cantante, ¿cómo es? La cantante Silvana Ibarra, del PRE, con su esposo Gustavo Pacheco, no tenía preparación académica para ser legisladora, pero era miembro de la Comisión de Educación.
Y entonces cuando llegó a Guadalupe Larriba, era la secretaria, cuando llegó ella nos contó el maltrato que tenían los teloneros. Pusimos románticamente gente que no sabíamos de los contratos de artistas, que todo artista extranjero que venga al Ecuador, que se presente obligatoriamente como un telonero nacional. Ah, bravo, sí, claro. Pero para conseguir eso, exactamente lo que tú dices, había que pagar, había que acostarse con el productor, pedían, les pedían maravillas, o sea, eso contó Silvana y tuvimos que poner en la ley. Lo mismo el Team Delgado, cuando fue legislador, sí, hermano, a mí me sacaron los dirigentes de un equipo de Quito cuando tenía 14 años y estaba en segundo curso de colegio, me pusieron en un departamento en Luluncoto con 6 chicos, varios de ellos parientes míos del Chota. Nos llevaban a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la cancha, practicábamos y ahí nos dejaron. En la tarde hacíamos lo que nos daba la gana, nos daban dinero, nos daban ropa, teníamos el departamento para nosotros y al otro día lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nadie nos dio educación, ¿no? ¿De qué me reclaman? Yo hice lo que tenía que hacer para poder vivir, jugué fútbol y les llevé al país la primera vez al mundial. Cuando entendemos eso, ¿entiendes? Claro, o sea, lindo, ¿no? Explotas a un guagua del Chota, le sacas, qué mal. Lo que tú dices es verdad, y eso he peleado. Todos los sectores del país, de una sociedad, tienen que estar representados. Todos. Ah, no, futbolistas no, solo abogados. No, 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 no. Por eso es el primer poder del Estado, porque tiene que representarnos a todos. Pero una cosa es ser futbolista en tu vida pasada o cantante, y otra es no prepararte ni saber leer una tontería de una cuartilla. Ahora voy a decir un punto que tal vez no tiene que ver con la asamblea, pero tiene que ver con la preparación. No sé qué título académico tiene nuestra ministra de Energía, encargada ahora, no sé si será la titular. Abogado. Pero no sé si sepan que los 89 millones de dólares que ya pagamos por los generadores en implantación. Ah, claro. No funcionan a 60 hercios que funciona Ecuador, sino claro, que funciona a 50 hercios. Para los profanos, frecuencia, pues, claro. Bueno, no soy tan profano en el asunto, soy físico, matemático, que es lo más cerca a la perfección que podrán ver. Ya. Cambiar los 50 hercios a 60 hercios o viceversa, a Ecuador le cuesta 100 veces más. Ajá, ajá. O sea, 890 millones de dólares que no tenemos. Y ahí estamos viendo la causa. Creo que es abogada la señora, no estoy seguro. Por Inés Manzano, sí, es abogada ambientalista. Abogada ambientalista, que de energía no tiene ni idea. O sea, todos los profesionales, tú vendedor de frutas, tú persona que cruza la calle, docente, etcétera, si no estás preparado, y es una forma de corrupción, sí puedes llegar a la Asamblea Nacional por gente como tu servidor que te dirige la estrategia, pero la cuestión va por acá. Llegas al puesto y no tienes pálida idea de todas las cosas que tienes que considerar. Como por ejemplo, los generadores que tenían que haber entrado en funcionamiento el 2 de noviembre, que fue el señor Wong y el ministro de Obras Públicas, que se me escapa, Luque, fueron a la empresa Progen, tomaron videos y dijeron, esta es la octava maravilla del mundo, y resulta que Progen ni fabrica ni reensambla generadores, es otra intermediaria más, y era la bendición. Ahora, ese es el problema, cuando tenemos gente que no está preparada, y lo peor aún, que no quiere escuchar consejo. Pero, mi querido amigo, ahí estás confundiendo dos conceptos a mi modo de ver. Una cosa es el legislador que va a representar a su gremio, otra cosa que, claro, tiene trayectoria dentro de su gremio, que puede aportar en una ley, como bien dijo Edison, puede aportar en una ley desde su experiencia y que va a servir en la Asamblea. Otra cosa es ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado sí ya necesitas tener la capacidad técnica y la experiencia para dirigir una cartera de Estado. Entonces, ahí yo creo que estamos confundiendo los dos conceptos en relación a quién genera la política pública de cierta cartera de Estado y ahora, quién estaría elaborando las leyes, ¿no? Señora honorable, solicito la palabra. Señor presidente mío, por favor, solicito la palabra para explicar a mi colega. Te va a decir como le dijo don Asado Carán a Jaime Hurtado.
tiene la palabra el distinguido diputado Illich Romero Atarihuana. ¡El que te prohibió mamá! Y Jaime le protestó y le dijo, a mí no me venga con calificativos de distinguido. No se enoje. Desde aquí le distingo, desde aquí le veo. Muy inteligente era, ¿para qué? Muy inteligente, muy hábil, sí. Muy hábil, 3 veces estuvo a punto de ser presidente y 3 veces dieron golpes de Estado para que no sea presidente. Para que no sea presidente. Ese récord tiene Asado, caramba. Es verdad, y llegaba, si no le impedían. Y es que tenía ganadas las elecciones, por eso los golpes de Estado, ya tenía ganadas las elecciones. Qué terrible. Volviendo al tema, verás, lo que pasa es que como inicié esta intervención, tú ves a un asambleísta electo, asambleísta en funciones, que se pone así a leer un discurso, que no tiene ni idea de lo que está hablando. Ahí tenemos un problema. Y hablemos sinceramente. Hasta hace algunos años en Ecuador, la Asociación de Galleros, los galleros de Ecuador, eran un gremio poderoso. Y digamos que los galleros tenían una curul. O como hace no muchos años tampoco, la Iglesia Católica tenía 2 puestos al Senado. Así es, designados. Así es. Entonces, si tenemos gremios, si mañana decimos la Fundación Ayo Comunicaciones, la coalición de medios digitales, representamos a muchos medios digitales, solicitamos una curul y mañana, ¿cómo pasa? Por ejemplo, las federaciones de deportes, de las provincias en particular, y el Comité Olímpico Ecuatoriano, no reconocen, por ejemplo, hay un club de esgrima plenamente reconocido por el Ministerio de Deporte, que ha contribuido al Ecuador 6 medallas en una disciplina muy buena y muy complicada, pero la Federación Nacional de Esgrima no la quiere reconocer. ¿Por qué? Porque si entran ellos, se pierde el único voto por el que gana el actual presidente. ¿Cómo hacemos eso? Las necesidades de los deportistas de alto rendimiento no son las mismas necesidades de los deportistas amateurs. Y seamos honestos, ¿cuántas veces ya hemos visto esto? ¿Cómo buscar y encontrar una solución, compañeros y colegas, en este hemiciclo? O sea, yo te hablo desde el deber ser, ¿no? O sea, deber ser. Desde el ideal. Busquemos lo que sea. Pero ¿cómo claro, lo yo te hablo mantenemos desde bien? el ideal, desde lo que debería pasar y por eso es que en estas democracias modernas se hace este tipo de elecciones como tal, ¿no? Después de, ya te digo, o sea, hacer prueba y error en algunos parámetros de la historia, en algunas de estas partes. Pero lo que en este momento pasa, y lamentablemente es así, estamos dentro de un sistema partidista del cual se eligen no a los mejores cuadros, se eligen a las personas que más se identifiquen con el líder del partido. Ahora, ya dentro del ser, te puedo hablar de Yairen Noriega, por ejemplo. A mí me parece que esa chica es espectacular. O sea, muy buena. Ella tiene un don nato para ser asambleísta. Ella se para frente a todos los asambleístas y da claramente cuál es su punto de vista con una ley. Y debate. Entiende el concepto de debate, claro. No lee, claro. Parlamentea. Y ella, cuando fue asambleísta alterna de Pavel y ya se paraba en la asamblea, en el pleno, ella todavía no era profesional. Ella estaba siguiendo sociología en la Universidad Central. Me parece que tuvo una gran trayectoria en el tema estudiantil. No sé si estaba en el Benalcázar, pero estuvo dentro de ya la política juvenil y llegó a la asamblea y ahora yo siento que es una asambleísta súper desenvuelta, que tiene conocimiento del procedimiento parlamentario, de la ley, y aparte de eso maneja cifras. O sea, me parece una persona que vale la pena escuchar. Entonces, si nosotros pedimos como requisito, porque según el artículo 119 de la Constitución, basta con que tengas nacionalidad ecuatoriana, tengas 18 años de edad,
y que estés en goce de tus derechos políticos y tú puedes candidatizarte. No hay mayor restricción. Para asambleísta. Nosotros a eso le ponemos, y tiene que tener cuarto nivel en, no sé, o tercer nivel en una carrera afín a la oratoria para que no tengamos este problema de la lectura. Tal vez le estamos sesgando de tal manera que personas como Yairen Así es. no estarían dentro de la asamblea. Pero Rodrigo, ahí me das la pauta, me dejas la pelota para marcar el gol, porque hemos hablado aquí en los programas con Illich, desde la asesoría, Illich y yo hemos sido asesores, no se diga en lo legislativo, y de mi experiencia, la creación de una escuela legislativa que debería estar anclada al CNE como escuela de capacitación, hay el Instituto de la Democracia, pero que debería estar vigilada por la Asamblea Nacional, porque es la única que hace, la institución que hace la legislación, para que cualquier ciudadana que quiera, que piense en ser candidato, tenga que pasar por un curso mínimo de capacitación justo con las bases que tú dices. A ver, no es ven, yo te doy, pero que sea obligatorio, de tal manera que cuando yo voy a la Izquierda Democrática, a Revolución Ciudadana, y le digo, quiero ser candidato por los valles, por las parroquias rurales de Quito, saca el certificado de la Escuela Legislativa del CNE y viene a pelear la candidatura que hay dentro del partido. Porque lo que tú bien dices, y ese es un error, y yo le echo la culpa a Osvaldo Hurtado, es quien creó la ley de partidos políticos, así se llamaba, en el mismo edificio del Palacio Legislativo, un año antes los triunviratos, para que no les sigan juicio, para que no les sigan juicio por las atrocidades y la corrupción que cometieron, les prometieron no hacer asamblea constituyente que hubiera sido elegida y castigaba como se castigaba a los dictadores. Entonces, les voy a regalar comisiones, les dieron sueldo, viáticos, choferes, y Hurtado aprobó la ley de partidos políticos, haciendo que, justo lo que tú dices, dejando que la política sea obligatoria de los partidos. El partido es caudillista, por principio en el mundo. Todo partido, Perón, allá de la Torre, todo partido es caudillista. Se muere el jefe y se acabó el partido. Eso no le ha pasado solo a la izquierda democrática. ¿Qué hicieron en el Ecuador? Cuando irrumpe Pachacuti como el movimiento indígena, se cambia la ley de elecciones, la ley electoral, y se crean los movimientos para que haya una dirección colectiva y aparecen los movimientos ya para diferenciarse de los partidos, pero eso pareció más bien un arreglo con agüita de tisana. Cosmético. Exacto, nada más. Entonces, cuando la política sigue dependiendo de una estructura política, los candidatos nunca van a cumplir los requisitos que tú estás proponiendo, Rodrigo. Pero es que, caballeros, en Ecuador no hay democracia, hay una partidocracia. Sí, exacto. Cuando, por ejemplo, cuando doy conferencias, le digo, o a alguno de los clientes de la coalición, le digo, vean, entiendan, esto es una partidocracia. No es una meritocracia que tanto dicen los neoliberales que se cumple, y paradójicamente la meritocracia se cumple más en los países socialistas, China, Rusia, y estamos teniendo estos problemas. Ya es como cuando te dicen, los países que invadió Inglaterra son países prósperos. Ajá, como Haití, como Jamaica, como Trinidad y Tobago, son bien prósperos. De hecho, países, ¿no? En la historia de la independencia hay un debate, hay una corriente joven de historiadores en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, que propone que el proceso de independencia fue provocado por Inglaterra, que quería territorios y recursos. De hecho, al lado de Venezuela existía la Guayana Inglesa, que era, al principio se llamaba Guayana Inglesa, territorio entregado, así como Brasil a Portugal, por decisión papal, la Guayana Francesa y la Guayana Holandesa, que ahora ya no existen como tales. Entonces dicen que la masonería inglesa fue la que provocó, porque, y claro, te enrostran en cursos internacionales de historia, en congresos de historia, te enrostran que Bolívar fue a Haití a pedir plata y le dieron plata que estaba en manos de los ingleses. Franceses. Claro, fue un apoyo inglés el que le ayudó también a Bolívar acuérdate que, ¿no? Acuérdate, sí, Rodrigo, que la deuda inglesa la terminó de pagar con el boom petrolero, el último cheque de la deuda inglesa firmada por Juan José Flores, cuando nos impusieron al romperse la Gran Colombia como pendejos
fuimos los que más de deuda asumimos, porque no hubo ningún delegado nuestro en ese momento cuando sí, no había ninguno nuestro de lo que era el Nuevo Ecuador, y se portó pendejo Flores. Entonces nos cargaron con la mayor. El último cheque lo emite Guillermo Rodríguez Lara cuando explota el petróleo en el boom de aquel entonces. En el boom petrolero, sí. Y luego nos pusieron otro tipo de deudas. Es muy enriquecedor hablar con Edison, definitivamente. No, es fantástico. Tiene presentes las cosas claves. Santiago estaba, espérate un ratito. Estaba así. Ay, Edison, ¿cómo no te conocí antes? Alejandro, te quiero un montón, flaca. No, yo disfruto en serio el conocer a personas que son tan ilustradas, porque en realidad eso me hace a mí también comprender muchas cosas, inclusive de la historia. Pero nos vamos entendiendo. No sabemos de historia, estamos sí, pero mira que nos vamos entendiendo porque hemos hecho un análisis académico, que es lo que proponía Illich al principio, para llegar a estas conclusiones. Es decir, nuestro deber es ya tenemos la historia, ya hemos pasado, pensemos, ¿qué hacemos con esto? Una escuela legislativa, propongámosle desde aquí, desde este programa, la Yairen, que presente ella una reforma al Código de la Democracia para incluir esta escuela legislativa, donde les enseñe el procedimiento parlamentario. Porque existe el Instituto de la Democracia, y como cuando me pedían a mí, hagamos una escuela para enseñar a políticos, pero el problema es que eso es obligatorio. Pero no es obligatorio, no es obligatorio el tener un certificado. Exacto. De los partidos políticos, por eso el presupuesto que se les pasa. Sí, justo me quitaste la idea. Es formación política, gastos administrativos y formación política. Sí, después de las horas que le estaba diciendo a Edison, pero terminan, iba a comentar eso, que ese es terminan en las cirugías de nariz de Lucio. Y de hecho, la izquierda democrática es uno de los partidos que más se dedicó a la formación de cuadros. Así es. Después ya, bueno, la izquierda democrática tendríamos que tener un programa entero para hablar de todo los pedacitos que le hicieron. Empecemos a desnudar a cada partido político. Pero después de todo, es una buena idea, porque en la función judicial, ya cuando tú estás en un tema de, para ser juez, para ser secretario, para ser fiscal, para ser notario, necesitas ir a la escuela de la función judicial, y eso es obligatorio. Los diplomáticos tienen la academia diplomática. Exacto. Sí. Y también son como 2-3 meses en los que tienes que ir y aprender a redactar sentencias, a llevar una audiencia, cosas básicas que al final te van a servir y vas a aprender de la ley para que no te equivoques cuando ya estés al frente del cargo al que optaste, y que bueno, antes cuando era meritocracia y había concursos, pero ahora bueno, como sea que te designen, ya no vas a ir tan mal preparado. Entonces, hacer una escuela que tenga estos lineamientos para los legisladores, estoy seguro que los legisladores van a agradecer que les hagamos eso. Porque no tienen idea de cómo ser. Al menos el primer año de ellos es pataleo, siempre. Así es. Y ahí me puedo ofrecer a darles la conferencia sobre el mural, para que entiendan que no es de salir y decir, saquemos del mural ahora. Sí, o sea, cuando vean, carajo, qué pendejos. Porque justo ahora el Che Vera, el presidente de la Fundación Guayasamín, me estaba contando secretos, porque esto de sacar el mural ha sido una conversación 10 días antes de la posesión del presidente Noboa, es decir, desde el 14 de mayo ya venían hablando del tema, pero no los legisladores de ADN. Ellos no tenían cochina idea de lo que estaba pasando. Son 2 ministros, no me quiso decir los nombres, todavía me va a mandar luego por WhatsApp. Son 2 ministros los que presidente, ¿qué le parece si nos metemos en esta batalla? Y pongamos una LED grande. pero dice el Che que le contaron, como presidente de la fundación, y le dijeron que hubo gente dentro del gabinete que le dijo, ¿cómo? No sean pendejos, se nos va a venir el mundo encima. O sea, les advirtieron. Pero dijeron, a ver, ¿qué perrito está más Alberto Acosta Burneo? Lindo, vamos, láncenle. Y yo conté, en una de las entrevistas conté cómo el papá de Alberto Acosta Burneo,
Alberto Acosta Espinosa, mi amigo con quien hemos escrito libros. Escribimos un libro sobre la caída de Bucarán. Luis Macas, Edison Miño y Alberto Acosta Espinosa escribimos un libro sobre lo que vivimos en esos sucesos. Cuando se da la reunión de Montecristi, coloca todas las consultas populares, todo, y él es elegido presidente, viene a buscar lugar de trabajo antes de que construyan Ciudad de Alfaro y se para en el Palacio Legislativo. Yo era el responsable, eso estaba cerrado. Acuérdense de ustedes, se despidieron a todos los empleados, solo quedamos los de nombramiento. Yo era el encargado de los edificios. Entonces, cuando iba a recibir el edificio ya en reconstrucción, ya estaba listo, Alberto se para frente al mural y me dice: esto es lo único que me gusta de aquí, pero de allí este edificio fue hecho para la partidocracia, al punto que no vamos a sesionar en Quito, nos vamos a Ciudad de Alfaro, y si es que en el transcurso de la Asamblea Constituyente se decide, cambiamos como en Chile, la sede legislativa a otra ciudad. Están pidiendo los cuencanos y están pidiendo los guayaquileños. Yo soy partidario de quedarnos en Montecristi como es en Chile, Valparaíso y Santiago. Esa conversación tuve con el papá de Alberto Acosta. No sé si en un almuerzo el papá no le dijo: oye, tanta plata que he gastado en vos, en educación, no hablarás huevada. Bueno, recordemos que hay un país en Sudamérica cuya capital no es el que todos conocen. La capital es Sucre y su sede de gobierno es La Paz. La Paz. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, tratando de volver al tema, estamos hablando, ¿hay que pedirle requisitos a los asambleístas? O verás, hay muchas consultoras como nosotros, por ejemplo, nosotros no hacemos consultas de asambleístas o de concejales. Nosotros damos consultoría a candidatos. Me explico. Nosotros damos clases de oratoria, media training, pensamiento rápido, formación política. ¿En qué sentido? Estas son las competencias, o sea, el COTAT en todo el pleno, y explicándole qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Puedes decir, como en el mural, la imagen de las cajas negras, el populismo. Por ejemplo. Populismo. Puedes hacer populismo, pero ahora, cuando llegues al cargo, esto puedes hacer. La ley está bien determinadita y seamos honestos. Sí, esa confusión no es actual, esa confusión viene desde antes. La demagogia del candidato es empujada por la imagen del partido que requiere votos. Ahora los votos son en plancha, es obligatorio estas últimas elecciones. Los jóvenes de ahora no han votado, por ejemplo, como teníamos nosotros la posibilidad de escoger en toda la sábana de legisladores. Ahora es todo obligatorio, pero esto de que tengo que elegirme para representar y hacer, pero viene de una campaña en la que se pasan mintiendo. Yo les he escuchado, ofrecen estadios, canchas, escaleras. Recuerden ustedes mirar la Virgen. Mirar la Virgen. Hasta la Constitución del 98, cuando cae Bucarán y se hace una asamblea constituyente para refundar el país, otra vez, toma 20. Los diputados tenían dinero del presupuesto para ejecutar en una lista, y era una lindura, era una belleza ver, por ejemplo, yo, diputado nacido en Santo Domingo de los Colorados, pero representaba a Pichincha, pero mis intereses no estaban en Quito, era de Santo Domingo. Entonces mi plata, por decirte, les daban $100,000, ya, con $100,000, diputado de Santo Domingo, ¿qué va a hacer? A ver, la escuela tal, le doy balones acá, le doy al club de danza para que se compren los vestidos, pasajes para que se vayan a México. Esa demagogia hacían los diputados, ese era el poder. Entonces, vengan, dame tu voto, yo resuelvo. No, ser legislador es aburridísimo. Ponerse a debatir una ley, por lo que tú decías, por ejemplo, que no es técnica, en la que no puedo, el Team Delgado, hablando de una ley petrolera, por ejemplo, ahí requiere de una asistencia. En ese momento, miren, por castigo, les cuento como anécdota. El general Paco Moncayo llega como legislador, llega imbuido de ser el héroe del CENEPA, el jefe del comando conjunto que destituyó a Bucarán, llegaba con toda la playa de las estrellas, y cuando empieza, todo el mundo presionaba desde la izquierda democrática para que sea o presidente del Congreso, o presidente de CONDAD. Tan miserables fueron que en el momento en que aprueban las listas de las comisiones
y sus miembros, como no logró obtener mayoría la izquierda democrática, ya venía de bajada, se olvidaron del general, no alcanzaron. Entonces, a ver, alguien falta de izquierda, como en la escuelita. Entonces el general pide la palabra y dice, yo no estoy incluida, porque había que hacer un papelito donde ponías 3 prioridades de las comisiones. Al general no le pusieron nada. General, perdón, ay, nos hemos olvidado. A ver, para los que hicieron la lista, ¿dónde tenemos puesto? En la comisión del niño, la mujer y la familia. Perfecto, general. El único hombre que fue a la comisión de la mujer, yo era el secretario de esa comisión y fui a trabajar pero el Paco no estaba enojado, dice, mejor para mí, con la experiencia que tengo, mi vida de soldado y todo, estuvo bien. Los políticos le castigaron al héroe del CENEPA poniéndolo en una comisión así. O sea, realmente eso es ridículo, ese procedimiento. Sí, por eso es que también el código de la democracia no cambia, porque son los políticos los que tienen que cambiarle. Y saben que si le comienzan a maniobrar mucho, puede ser que la siguiente ya no entren o su partido ya no tenga mayoría. Entonces, esa parte hay que también ver la manera de que el código de la democracia como tal pueda ser intervenido, pero ya con un pensamiento más técnico, ¿no? Seamos honestos, el amigo de la casa, Mauro Andino, hablábamos del transfugismo político, ¿ya? Y se lanzó una ley el año pasado. No, el año pasado o este año. Este año, ¿no? Este Sí. año. Y fue vetada por el presidente, porque en esa se ponía una sanción que yo, electo por Pachacutic, y me voy a ADN, me gusta el color, no soy de ADN, y me gusta. Ojalá. Se van a esto, ¿y qué sucede? Se van, ya, te fuiste, sanción, partido, perdiste la curul, y se quedaba sin un candidato. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando cayó Bucarán, para el año 98, se inauguró ya el gobierno de Maguad. Se creó en el Congreso ya elegido, se cambiaron de 2 años que se elegían los diputados, en el 98 se pusieron 4, que es lo que hasta ahora, eso de 2 años era terrible, porque se cambiaba de mayoría y se derrumbaban los gobiernos, era ingobernable hasta entonces se pusieron 4 años. En ese momento nombran una comisión especial para redactar un código de ética parlamentario en el cual se proponga precisamente esto. ¿A quiénes nombran? Esteban de secretario, yo aquí de secretario. Carlos González de la Izquierda Democrática, que entonces era la estrellita de la Izquierda Democrática en ese entonces, Jaime Nebot Saadi del Partido Social Cristiano y Víctor Rugo Sicuré del PRE. 3, nada más. 3 claros líderes nacionales hicieron. Cuando estábamos los 4 reunidos, hay una foto inclusive en las gradas del Palacio Legislativo donde estábamos conversando para bajar a entregar el Código de la Democracia. Yo estuve en esas reuniones. Oye, los 3 líderes, cuando se topó justo el tema que ustedes están hablando, mis queridos amigos, ¿qué hacemos? ¿Les expulsamos del Congreso a los legisladores que se venden? Hermano, es que no se puede porque nos vamos a autocastigar nosotros mismos. El cochino código de ética fue una pendejada de 4 páginas que saludaba la bandera, que el atrasado paga multa. No es cosa, invento de Nils Olsen. Eso ya, multas de atrasos, que cuando venga el titular, cuando venga el suplente, el titular no cobra, se le descuenta al titular para pagar al suplente, porque el Estado no puede pagar 2 sueldos por la misma partida. Cositas, eso fue todo. Fernando Bustamante, el legislador por Loja, elegido por la Revolución Ciudadana, Alianza País, en ese entonces nos daba conferencias e iba con estudiantes y yo iba a sus conferencias en la Fundación Esquel, de donde salió la ruptura de los 25, y siempre insistía, decía, la curul le pertenece al partido, al movimiento, por lo tanto debe haber una ley que diga que el diputado que se aparte de la disciplina partidista por orden del partido queda fuera de la curul. Él se apartó de Alianza País, pero no devolvió la curul. No, en fin, la con nombre y apellido, porque si me reclaman le puedo decir, ¿cuántas veces me dijiste eso en mi cara? Porque yo decía, pero no pasa, no. Y le podemos decir alias también, el come galleta. Así. Cuidado. No, Claro, Fernando, lo llevo bien. Es muy difícil dejarle al gato o al ratón que cuida el queso. O sea, es que ese es el problema. Que eso se logre limar sería buenísimo. Es que, verán, la realidad, solución no es romper la partidocracia. No es la solución. Porque todo el mundo habla de romper estructuras.
sino qué hacer con los pedazos. Ese es el principal problema. Si mañana es como cuando querían hablar de la Asamblea Constituyente, que ya no va, de la Asamblea Ya Constituyente, tiene mayoría. que ya no va por obvias razones, igual hizo lo mismo y la historia se repite. Lucio Gutiérrez llegó con la oferta en la Asamblea Constituyente. Así es, así es, así es. Es la solución nacional. Ahora, Todos, por eso tenemos 20 y pico de constituciones. Ya ahora viendo el igualamos a tema de la... que se repite la historia, existe esto de que la oligarquía, también Platón hablaba de eso, que la oligarquía al ponerse al frente de un gobierno es tóxica para la oligarquía mismo, o sea, comienza a corromperse a tal manera que existe una república para ricos y una para pobres. Y eso conlleva resentimientos, y estos resentimientos después conlleva a que la gente prefiera mermar en su libertad, pero que se dé orden a toda la corrupción y lo que forma el Estado oligárquico. Y ahí es cuando viene el tirano. Y entonces, si le ponemos en el contexto actual, o sea, nosotros estamos ya dentro de un Estado oligárquico que está dueño de todos los poderes y lo demás, y que va a conllevar a que en un momento, como bien dicen, inclusive he escuchado a voceros de la Revolución Ciudadana que dicen, esto está, como está muy verde todavía. Ya después, en un momento, cuando madure este estado de privilegio solo para ricos, que solo los ricos están en esto y solo que el gobernante está rodeado de gente que es inexperta, de gente que no sabe, que no ha estudiado, que no tiene preparación como para estar ahí, pero que tiene apellido, la gente después comienza a decir, bueno, voy a mermar mi libertad y que venga el tirano. Entonces yo creo que podríamos estar dentro de ese panorama en estos momentos, ¿no? No Sí, creo, Ayu. vamos, ¿Sí o no? vamos, Ayu. vamos cerrando el programa y claro, Sí, ya vamos es cerrando. lógico Un que minuto cada uno. que yo quiero, a ver, yo quiero hacer dos precisiones. Hoy, justo 4 de junio, a mí no me gusta recordar las fechas de las muertes de los héroes y los patriotas. Hoy se cumplen 195 años del asesinato del mariscal Antonio José de Sucre. Evidentemente, eso habría cambiado de la historia de la patria, porque si no es asesinado el día de hoy saliendo de Popayán, él venía a posicionarse como el primer presidente del Ecuador y habría sido otro rumbo. Cuando él tuvo la posibilidad de administrar Quito desde el 24, cuando triunfó en Pichincha, lo primero que se preocupó fue de las escuelas, de los hospitales y de las mujeres. Lo primero que se preocupó. He dicho yo en conferencias históricas, miren ustedes cómo las mujeres son protagonistas en la colonia. Eran protagonistas al tiempo que les teníamos miedo y les quemaban vivas con la Inquisición y les quitaban derechos, pero porque eran protagonistas. En la independencia son las protagonistas, las Manuel, no solo un, todas son, participan, llegan a coronelas, a generalas. Llega la democracia, llega el partido, llega la república y desaparece. Y tienen que pelear hasta ahora, exacto, en ese proceso. Entonces, yo creo que allí la historia del Ecuador habría sido otra si el mariscal Sucre, pero le estaban vigilando por todo. Obando tenía asesinos en Bogotá, en Bucaramanga, en Guayaquil, en Quito y en Pasto. Por lo tanto, la vida de Sucre no se salvaba. Yo quiero simplemente recordar esto porque este tipo de programas lo que quieren es eso, hacernos sentir orgullosos y orgullosas de dónde venimos para saber a dónde vamos. Rodrigo. Después de ese cierre ya no sé qué decir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué buen programa en realidad. Espero no sea la última invitación, sino que me inviten más seguido a este tipo de programas en los que, como les dije, aparte de poder conversar con ustedes siempre, la retroalimentación es importante y tener claro que lo que se va diciendo aquí es importante. O sea, tendríamos que sí pensar en proponer algún legislador o ver a dónde tenemos amigos para hablar acerca de la escuela legislativa, porque es una idea que en realidad se puede sostener en el tiempo y les daría mucho bien a nuestra asamblea por cómo se está llevando hasta el momento, ¿no? Gracias a la creación, mañana se conmemora el 5 de julio, Día del Liberalismo. En el mural del maestro Oswaldo Guayasamín, uno de los pintores, escultores que poco me agrada de Ecuador,
Dígame lo que sea. No me gusta el reggaetón, así que no me importa. Pero no podemos quedar. Que dentro de ese gran mural, en la Asamblea Nacional, hay uno de los ecuatorianos más importantes de la historia. El que marcó el antes y el después. El que puso una línea en la República del Ecuador. Sí, ya éramos república. Y que cuando leí La Hoguera Bárbara, fue el primer libro en toda mi vida que me ha hecho llorar. El segundo fue Los Miserables. Pero La Hoguera Bárbara me hizo llorar. Si leen y si Eloy Alfaro hubiera completado el 50% de lo que planeaba para este país, hubiera sido lo mismo que con Sucre. Una nación diferente. Pero a los oligarcas no les gusta que el pobre tenga dinero. Eso no les molesta. Lo que les molesta es que los puedan tutear. Y les dice alguien de una familia aristócrata. Gracias a la creación, eso fue todo. Qué gusto. Con gracia y tonta. Adiós. Mucho gusto, que esté muy bien. El próximo miércoles nos volvemos a ver.